Sobre todo en el día de ayer, surgieron muchas cuestiones relacionadas con el camino espiritual, con el discipulado y con la soledad. Surgieron preguntas y a estas preguntas voy a tratar de responder basándome en los textos de Elena Roerich. Mayormente para que cada uno de nosotros honestamente reflexionemos y si no somos capaces de identificar en qué parte del camino nos encontramos, al menos que sí seamos capaces de darnos cuenta de en qué parte del camino no estamos, que creo que es sinceramente un buen método para poder hacer frente a los espejismos que nos acosan constantemente. Cuando se hace mención del discípulo, lógicamente conlleva aparejado la asistencia de un maestro y de un claro propósito, la transmisión de una enseñanza. El discipulado es un proceso gradual en el que existen niveles y estos niveles van asociados al estado de desarrollo interno que cada uno de nosotros tenemos, al nivel de iluminación o de despertar que nuestra conciencia, que nuestra alma alcanza a lo largo del transcurso de todas las etapas de aprendizaje que hemos venido realizando en la gran escuela de la vida, que es la que nos enseña a progresar. Por lo tanto, en este proceso aparecen maestros en momentos puntuales y por supuesto llega un momento en el que aparece el gran maestro. De todo esto habla Elena y nos dice, comenzando en una de sus cartas, hablemos acerca de los discípulos aceptados y los destinados y acerca del discipulado en general. En su falta de atención, muchos se imaginan que mientras se mantengan leyendo los libros de la enseñanza y mientras tengan el deseo de convertirse en discípulos de este o de aquel maestro de la Hermandad Blanca, ellos serán aceptados y les será dada la bienvenida. Pero casi nadie se preocupa de pensar lo que ha hecho en su vida, o más bien en sus vidas, para merecer el más grande de los privilegios. Es decir, cuando hablamos de discipulado y hablamos de maestro, debemos ser conscientes que se trata de un esfuerzo progresivo y de una conquista realizada desde el corazón. Esto, lógicamente, se consigue vida tras vida y asimilando las enseñanzas que se transmiten por los diferentes maestros. Y cuando hablamos de diferentes maestros, no tiene por qué ser un maestro físico. Podemos hablar de las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, de los libros a los que tenemos acceso y leemos, libros aconsejados, libros a los que accedemos por intuición. Vemos una biblioteca y nos llama la atención un determinado libro, las personas de las que nos rodeamos, las conductas propias, las conductas ajenas, es decir, todo en la vida es un ejercicio de maestría. Prosigue Elena diciendo, los maestros no están buscando discípulos, ya que la regla fundamental es que el discipulado debe, la regla fundamental es que el discípulo debe buscar al maestro y debe encontrarlo. Es decir, es una conquista desde el corazón y que para realizarla debemos poner todo nuestro esfuerzo en el plano material. No es algo que nos llegue caído del cielo, tenemos que conquistarlo. Prosigue Elena. Al mismo tiempo, los maestros sí están buscando cada posibilidad para extender la ayuda a través de todos los canales idóneos. Esto explica por qué ocasionalmente encontramos pequeños y hermosos libros escritos automáticamente por psíquicos puros. Con este párrafo lo que Elena indica es que para recibir una enseñanza no tenemos por qué tener un contacto directo con un maestro. Es decir, este maestro ha podido utilizar otros canales. Y algunos de estos canales son los que ellos determinan psíquicos puros.
Claro, cuando siempre es un tema el psiquismo que es un poco resbaladizo, por eso hay que poner énfasis en el concepto de psíquico puro. Y ella, cuando hace referencia al psíquico puro, se refiere a esa persona con pureza en el corazón que recibe una enseñanza o que es transmisora de una enseñanza, pero que incluso desconoce el maestro o el ser que le transmite esa enseñanza. Es más, una vez que finaliza esa enseñanza, deja de tener contacto con él. Es decir, no hay una imposición de la personalidad. Yo creo que es lo que se refiere a ella con esto. Respecto al psiquismo, hace una reflexión en la que dice: el psiquismo es una ventana al mundo sutil, pero el maestro le dice al discípulo: no te asomes a la ventana con frecuencia, mira al libro de la vida. Es decir, no podemos poner nuestras expectativas en el mundo invisible y lo que nos viene del mundo invisible, sino que nuestras expectativas tienen que estar en el esfuerzo y en el trabajo diario en nuestra vida. Todo esfuerzo recibe una justa recompensa. Dice Elena: tú escribes que es claro para ti que no es el discípulo el que espera al maestro, sino que es el maestro el que espera al discípulo. Yo debo de elucidar esta frase categórica. Por cada actividad creativa, por cada manifestación son necesarias la reciprocidad y la concordancia. ¿Qué quiere decir esto? Si no existe un esfuerzo hacia lo superior, difícilmente vamos a encontrar respuestas desde lo superior. Y eso es la reciprocidad. Y la concordancia es que la respuesta que recibamos será directamente proporcional al esfuerzo y la intención que pongamos en ello. Habla sobre el ideal que nos mueve interiormente, sobre la intención que ponemos, y que este ideal determina la naturaleza del maestro que en cada momento nos va a instruir. Por ello dice: el gran pacto, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, es poco entendido. ¿Qué significa eso de estar listo? No debe consistir en ciertas cualidades. El problema es que la gente no quiere darse cuenta que en la base de esto, de estar listo, y en la de todos los logros, yace un gran ideal que involucra una transmutación ardiente de todos nuestros sentimientos y carácter. Es decir, nuestro ideal debe ser la transmutación de la personalidad, la purificación de la personalidad. Continúa Elena: los esfuerzos mecánicos no tienen ningún valor. La transformación del hombre interior no se la puede alcanzar automáticamente, y esta transformación es la meta principal en todas las enseñanzas verdaderas. Por lo tanto, deberíamos tener en mente que el interés de todas las grandes enseñanzas es el hombre interior, cuyo campo está en la esfera de los motivos y pensamiento. Es decir, nuestro ser interno es quien realmente nos induce a seguir el camino correcto, el que marca nuestras intuiciones, el que realmente nos va enseñando y nos va dirigiendo. En definitiva, el que piensa y proyecta su intención hacia la unidad. Es muy importante saber seleccionar en todo momento el maestro, la lectura, la enseñanza que nos va a ayudar a progresar. A este respecto escribe Elena: ¿alguna vez has pensado por qué entre la gran comunidad o entre la hermandad se encuentran mayormente quienes han nacido en el Oriente? En el Este, el vínculo entre el discípulo y el gurú ha sido, y aún ahora es considerado como lo más sagrado. Es igual desde el punto de vista oculto, ya que el gurú crea la conciencia del hombre verdadero, el hombre interior que es el portador de su karma, y al hacer esto, el gurú asume parte de la responsabilidad del karma de su discípulo. Por lo tanto,
la selección de los discípulos, así como del maestro, debe ser hecho con esmero, afán y mucho cuidado. Es decir, el verdadero maestro se hace cargo del karma del discípulo. Ahí hay un acto de entereza, de autenticidad. Por eso es importantísimo el saber elegir y no dejarnos guiar o no dejarnos llevar por cualquiera que nos dice que está en posesión de la verdad. Ahí hay un claro ejercicio de discernimiento que es fundamental en el progreso espiritual. Cuando no hay más desviaciones, entonces solo allí existe el verdadero estar listo. El maestro aparece y el discípulo es aceptado bajo observación. Es decir, cuando nosotros hemos progresado y hemos hecho nuestras cualidades puras, cualidades divinas, las hemos purificado, entonces es cuando el verdadero maestro de la luz está seguro de que tú eres un posible discípulo que él pueda albergar en su seno. Tú has dado un destello y él ha puesto su punto de mira, por decirlo de alguna forma, en ti. Ahí se inicia un nuevo proceso, el sendero probatorio. El maestro espera solo por aquel que está esforzándose firme, infalible y absorto completamente en la meta. Y cuando se conquiste el último obstáculo que separa al discípulo de su gurú, éste extenderá la mano hacia el discípulo. Es decir, esto está relacionado directamente con la adquisición de las cualidades y con la superación de las pruebas. ¿Por qué? Porque primero tenemos que demostrar que tenemos buenas cualidades, pero además hay que corroborarlas con hechos y con pruebas, porque es la única forma en la que verdaderamente un maestro de luz, un maestro de la jerarquía, se puede hacer cargo de nuestra instrucción. Por este motivo, respecto a la naturaleza y el objetivo de las pruebas, escribe Elena: estas pruebas no son creadas artificialmente, sino que tienen que ver con la actitud interna y la presencia de mente del discípulo, dándole una oportunidad de mostrar cómo actuaría en casos de dificultades inesperadas en medio de situaciones de prueba. Una vez superadas las pruebas, los grandes maestros, aquellos que vigilan el mundo, los que dirigen el proceso universal para lograr el bien y que participan en gigantescas batallas cósmicas, pueden aceptar solo a aquellos de quienes ellos no tienen ninguna duda. Solo aquellos que han pasado a través de muchas pruebas ardientes y han probado su devoción y que están prestos, no en ambientes confortables, sino en el mismo filo del abismo, pueden ser aceptados. Es por esta razón que un número pequeño de discípulos son aceptados. Es decir, esto nos dice claramente que es muy difícil ser un discípulo de un maestro de la jerarquía, de un maestro de la luz. Hay que demostrarlo y esas pruebas son durísimas. Está hablando en definitiva de una purificación del karma. Por eso, solo aquellos cuyo karma terrestre está casi completo pueden ser aceptados entre los más cercanos discípulos. Luego de aceptar al discípulo, el maestro crea una unión invisible con el discípulo y lo incluye en su conciencia. Desde ese preciso momento el maestro conoce todo acerca del discípulo. Puede conocer cada pensamiento y sentimiento y de esta manera guiar al discípulo de acuerdo con esos parámetros. Por lo tanto, entendamos lo duro, lo insoportable que es para la elevada conciencia del maestro la posibilidad de alguna vibración discordante causada por un pensamiento no purificado del discípulo. Lo inadmisible que sería, bajo esa condición tan cercana, ante ese vínculo sagrado con el maestro, un pensamiento lujurioso todavía existente en el discípulo. Cada vibración discordante resquebraja la corriente de este vínculo y, si es repetida, la podría romper completamente. Esta es la razón
porque la aceptación del discípulo es llevada a cabo con el más grande de los cuidados y es considerado como una concesión de gran privilegio. Es decir, nos está hablando de que ya se establece ese vínculo directo entre el maestro y el discípulo, vínculo directo al que solamente se podrá llegar con una purificación prácticamente total del karma. Para el discípulo, su vida se convierte en una nueva vida desde el momento que es aceptado. Sus energías dormidas se despiertan y aceleran su desarrollo y transmutación. Una verdadera batería de rayos invisibles pero poderosos es dirigida hacia él. El objeto de esto es el transformar el yo interno y refinar y separar los tres cuerpos para trabajos independientes en sus planos correspondientes. Por supuesto, todos estos rayos pueden ser asimilados solo si el discípulo está haciendo el máximo esfuerzo. Todo requiere reciprocidad, conformidad y adaptación. De esta manera, sin expectativas no hay logros. Es decir, el esfuerzo es permanente en la evolución espiritual. No por ser discípulo directo de un maestro de la jerarquía ya te puedes relajar. Es más, la evolución continúa después de los maestros de la jerarquía, en los que ellos, cuando llegue su momento, volverán a ser discípulos. Nos habla Elena del último grado de discipulado, que es el discípulo predestinado. También existen los discípulos predestinados, aquellos que fueron discípulos en muchas de sus vidas pasadas y que en su encarnación actual, desde el mismo comienzo de sus vidas, están bajo la guía de su maestro. Las condiciones de su nacimiento están determinadas por el maestro y desde una edad temprana conocen a su maestro. Por lo tanto, para tales espíritus no hay desvío y los acontecimientos de sus vidas son como una corriente que no se detiene y que los lleva a su predestinada orilla. Bendito es el karma de aquellos quienes en sus encarnaciones previas se unieron con vínculos de devoción y amor con uno de los grandes espíritus o con sus más cercanos discípulos. Dicho karma es el camino más corto hacia la meta. Amor y devoción son claves en el camino espiritual. Para concluir sobre el discipulado, escribe Elena: de este modo, el discípulo debe preparar su organismo purificando su receptividad, ya que sólo el gran maestro sabe si es que el karma del aspirante a discípulo está dirigido hacia su éxito o no. Por lo tanto, aplica todo tu esfuerzo y aspiraciones hacia una mejor comprensión de la enseñanza y a su aplicación en la vida, y deja el resto a tu karma y al gran conocimiento de los señores. ¿Cómo afecta la soledad en el camino del discipulado? Pues si el discipulado es un camino evolutivo que se realiza en grados de realización, grados de discipulado, pues lógicamente la soledad se manifiesta en grados. Y estos grados afectan a nuestros tres planos de la tríada inferior, es decir, al plano mental, plano emocional y plano físico. A nivel físico, la soledad se manifiesta por la progresiva tendencia al aislamiento, al contacto con nuestros semejantes. Hay múltiples ejemplos de ello. A medida que buscamos espiritualmente la verdad, el acercamiento a nuestro ser interno, se produce en nosotros una discriminación en las relaciones personales, que afectan a la familia, que afectan a los amigos, con quienes estábamos a gusto ya no lo estamos, no sintonizamos, no vibramos. Se produce una restricción en las salidas al exterior. Modificamos nuestros hábitos, no nos gusta ir a donde íbamos, nos gusta ir a sitios nuevos.
seleccionamos los lugares que visitamos, nos apetecen más los retiros, la vida monástica, la vida ascética, y todo esto tiene una culminación. Los 40 días de soledad, la cuarentena por la que pasan los grandes maestros. A nivel emocional, el discipulado lógicamente afecta a las relaciones personales y al concepto que nosotros tenemos de los demás y que los demás tienen de nosotros. Familiares, amigos, conocidos, la sociedad. Y todo esto tiene un claro objetivo: fortalecer nuestro carácter. ¿Por qué debemos fortalecer nuestro carácter? Porque emocionalmente nos tendremos que enfrentar a la más dura de las pruebas, la noche oscura del alma que describió San Juan de la Cruz, en la que una vez que hemos tocado con las manos al Maestro, el Maestro se aparta y de alguna forma nos abandona. A este respecto escribe Elena: existen periodos duros en el camino, cuando el discípulo es dejado solo, cuando él tiene que mostrar independientemente toda su capacidad de estar alerta y todas sus habilidades, cuando hasta la voz del Maestro no puede ser escuchada temporalmente. Pero el corazón del verdadero discípulo está lleno de alegría y de esfuerzo, ya que él sabe que solo es un nuevo paso. A nivel mental, la evolución espiritual, el avance en el discipulado, lógicamente afecta a nuestra mente. ¿Por qué? Porque se va produciendo un cambio de nuestra mente concreta hacia nuestra mente abstracta. Y este cambio, además, tiene una consecuencia que es muy importante, porque a medida que avanzamos, como ha quedado expuesto, tenemos una tendencia al aislamiento, que se puede interpretar como una separatividad, pero sin embargo, a medida que avanzamos en el desarrollo de nuestra mente abstracta, se produce el proceso inverso, nos integramos en la unidad. Y este hecho explica las peticiones de Jesús en el huerto de los Olivos, cuando, siendo consciente del final que se le acercaba, le dijo al Padre: aparte de mí este cáliz. Y finalmente, cuando tuvo conciencia de lo que había pedido, recuperó la fortaleza y dijo: hágase tu voluntad. Este proceso interactivo entre los tres planos queda magistralmente explicado por Elena en los siguientes textos. Inevitablemente la gente sentirá soledad con la ampliación de la conciencia y con la ampliación del horizonte del pensamiento. Cada persona con educación y con cultura, cuando se eleva sobre el nivel general, tiene cada vez más dificultad en ajustarse al pensamiento de otras gentes. Por lo tanto, ¿qué se podría decir de aquellos que han elevado sus horizontes mentales a los mundos distantes? Aquellos que han aprendido a no juzgar superficialmente y a no aceptar lo evidente como realidad. Aquellos que ven las consecuencias en las que la humanidad está involucrada. Aquellos que pueden comprender las verdaderas causas de los acontecimientos. Aquellos que entienden y saben que lo que es invisible oculta todas las razones verdaderas, todos los poderosos factores de nuestra existencia. Aquellos que saben de la belleza de los mundos elevados, de los pensamientos, de los designios de estos, de la belleza de su creatividad. ¿Qué podrían compartir con aquellos que no se han elevado por encima del plano terrenal? ¿Quiénes los entenderían? Queda magistralmente expresado cómo la
la ampliación de la conciencia y la ampliación del pensamiento afecta a las relaciones personales, y eso crea un gran sentimiento de soledad, porque es que hay que seleccionar lo que dices, lo que hablas, con quién te unes. Y por lo tanto afecta a adaptar nuestro nivel evolutivo al nivel evolutivo de nuestros semejantes y a ocultar a veces nuestra verdadera personalidad. Por eso escribe: y no deberían esconder su conocimiento para evitar sentimientos hostiles, además de no causar daño. Ellos tendrán que mostrar solo la clase de personalidad que puede ser apreciada por sus acompañantes, aquellos que aceptan la insignificante evidencia como realidad. Se dice acertadamente que aquel que descubre una preciosa fórmula no puede gritarla a los cuatro vientos, ya que el daño que podría resultar de aquello podría ser más grande que los beneficios. Es muy duro ser un colaborador y tener una conversación de acuerdo a la conciencia de nuestros interlocutores. Con frecuencia eso requiere una tensión tremenda. Si es difícil envainar una espada pequeña en una vaina grande, qué duro será envainar una espada grande en una vaina pequeña. Así, el espíritu de esa persona que está llena de deseo de dar alegría a las personas con la luz de la gran enseñanza debe estar en silencio, ya que hay que ajustarse a la conciencia de los que los rodean para ver si ellos aceptan la colaboración que sería en beneficio de su propio bienestar. Estamos hablando, o Elena está hablando, de este proceso de adaptarnos a nuestro entorno para saber qué debemos transmitir, para no ofender, no solo para no ofender, sino para no perjudicar el avance espiritual de la persona que no entiende estos conceptos, porque la podríamos abrumar con entre comillas, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Y la máxima expresión de esto sería la de un Agni Yogi, es decir, ese ser que ya está en ese proceso consciente de transmutación ardiente de sus chakras, transmutación ardiente de sus centros, ese ser que trabaja realmente con los fuegos del espíritu. A este respecto dice Elena: esto es la gran soledad. Verdaderamente el Agni Yogi es tanto la lámpara del desierto y también el león del desierto. Uno debe saber que tener sus centros abiertos le permite disminuir la imperfección a su alrededor. No solo trae el desarrollo de la sensibilidad, sino también el ofrecimiento de sus propias fuerzas para el mejoramiento de su entorno. Uno puede observar que las fuerzas emitidas para esto, en cierto modo, las absorbe el espacio, y este grado de apertura de los centros se llama lámpara del desierto. Después sigue el grado de león del desierto. Es decir, una clara alusión a lo que se dice: el portador de luz va disolviendo la oscuridad a su alrededor, solo por su propia luz. Solo el conocimiento del espíritu puede darle al hombre un lugar en el infinito, donde no hay lugar para algo como la soledad, sino una gran atracción a la grandeza del mundo ardiente. Es decir, cuando alcanzamos este proceso del Agni Yogi, cuando nuestra mente abstracta se desarrolla, es cuando se produce esa fusión con la unidad. Y esto no significa que haya que estar aislado del mundo, pero sí la persona que está en este estado necesita retirarse del mundo en momentos puntuales. Por eso Buda, por eso Jesucristo, tras divulgar la enseñanza entre quienes los rodeaban, necesitaban
del retiro. Por eso cuenta la enseñanza que Kuthumi enfermó, por eso cuenta la enseñanza que Moria necesitaba fumar una solución especial de ozono. ¿Por qué? Porque el nivel vibratorio, bajar de un nivel muy sutil a un nivel demasiado denso, no se soporta con facilidad. Y esta unidad en el mundo ardiente es la unidad con la jerarquía de la luz. Y es el sentimiento de unidad con la humanidad. Finaliza Elena dándonos una clara señal que nos puede ayudar a discernir si quien dice ser nuestro maestro, sobre todo en experiencias psíquicas, es realmente nuestro maestro o es realmente un maestro. Y ella dice a este respecto: a nosotros se nos ha dado cierta piedra de toque por la cual podemos juzgar el grado de nuestro acercamiento a la jerarquía de la luz. Es aquel sagrado temblor del corazón, en elevada reverencia y amor hacia la jerarquía de la luz, el que debe ser expresado en todas nuestras palabras y hechos, que tiene que ver con el más grande de los conceptos. Bien, pues comenzamos ahora la rueda. Empezamos ahora por la derecha. Sara. Yo es que poco tengo que decir. Quizás si pudieras esta soledad de... El micro no muerde. No te apartes, si no lo sabes. Solamente preguntarte si puedes matizar un poquito lo de la soledad del maestro, porque está claro lo de la soledad del discípulo y los grados en que lo has explicado muy bien. Pero yo pregunto, ¿cuál debe ser la soledad del maestro? Porque se arriesga mucho, con lo que has explicado, se arriesga muchísimo al aceptar a un discípulo. Y ellos entre ellos, los maestros entre ellos, también tendrán algún tipo de trabajo grupal o estarán en soledad llevando adelante su propio proceso. Ya sé que es meterme mucho, pero es una curiosidad. Me gustaría que se pudiera profundizar un poquito también en cuándo podemos definir que realmente estamos purificados en el proceso que nos toca vivir. Repítenos de nuevo. ¿Cuándo se puede definir que realmente estamos purificados en el momento que nos toca vivir? O sea, en esta existencia, ¿no? O sea, entiendo yo que no es un proceso del mundo físico, sino que de una dimensión superior en nosotros mismos. Yo quería que me aclarases si lo del psíquico puro era la enseñanza a través de la canalización. Hay personas que les va muy bien en su vida terrenal, tienen éxito social, ganan dinero, se comunican bien y sin embargo pues en poco tiempo, aunque no lo conocían, canalizan maestros ascendidos, dicen que los maestros les han dado una misión especial. ¿Qué les pasa a estas personas que tienen inteligencia práctica, que se relacionan bien
para que en tan poco tiempo que a lo mejor están introducidas en este tema digan que canalizan y tienen que llevar a cabo una misión especial para los maestros? Yo simplemente voy a hacer una puntualización en lo de los psíquicos puros, que yo creo que todos nosotros deberíamos tener un gran cuidado, porque parece ser que tú has, bueno, tú no, Elena Rari ha definido lo que es un psíquico puro. Entre otras cosas tiene que tener un alto ideal que se tiene que corresponder con la obra, con la vida práctica. Y sobre todo dedicarnos no tanto al mundo invisible, al mundo sutil, no porque no sea importante, sino porque nuestra labor ahora mismo está en el mundo material, en ir ascendiendo, ir purificándonos los cuerpos a través de la práctica. Relacionado con que no debemos decir determinadas cosas a determinadas personas, yo lo relaciono con las palabras del Evangelio de no explicarlas a los templos, que parece que son unas palabras despreciativas, pero que en realidad quiere decir que todo el mundo no está capacitado para recibir las mismas cosas, y que simplemente que lo tengamos en cuenta, no porque los cerdos no los tengamos en consideración. Esto expresamos un poquitín más en lo de la lámpara del desierto y el hielo. Yo quisiera que explicara un poco sobre el maestro que se hace cargo del karma del discípulo. Cuando ocurre esto, y sobre la irradiación, el maestro irradia, pero yo creo que los discípulos también, ¿no? Si pudiera aclarar algo sobre eso. Hola, yo quería decir que has dicho que el maestro se vuelve discípulo, que vuelve para atrás, o que sigue progresando como discípulo. Que ha dicho que el maestro se vuelve discípulo, que vuelve para atrás o que sigue progresando. Vamos a ver. Yo he comentado un poco esas cosas. Veo que a veces, cuando se hace esta charla tan hacia arriba, por decirlo de una forma suave, hay un problema para algunas personas. Y es que las personas que están empezando o están en el camino dicen, ¿cómo es posible que estén hablando de estas cosas tan elevadas y yo estoy tan abajo? Y por eso vienen esas preguntas, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? Quiero decir que hay un problema, y es que cuando se hace la tirada o el disparo tan alto, tú estás muy bajo. ¿Cómo rellenas ese medio para poder llegar a esa capacidad de conectar con un estado espiritual superior? Entonces, ahí hay un problema, que es que ¿cómo llegas? Que es lo que a veces pasa y a veces la gente es muy honesta, o sea, dice las cosas abiertamente y lo dice. Entonces, ahí veo que pienso que sería más interesante también cómo llegar, cómo trabajar ese trabajo de personalidad, que es lo que estoy refiriendo, y cómo superarse espiritualmente, cómo pasar la crisis. Todo eso parece concreto, pero es que es real. Hay que pasar por etapas. Si no pasa una etapa previa, ¿cómo se llega al otro? Y a veces todas estas charlas muy bien intencionadas, por lo que a veces pueden llegar a quitar las ganas a las personas o decir que abajo estoy, desanimar en cierta forma. Entonces, pienso que todo tiene un equilibrio, una armonía entre lo superior y inferior, para llegar a esa mitad de lo que estoy hablando. Y lo que ha dicho la compañera, que yo estoy bastante de acuerdo con ella, de eso de que el maestro quita el karma, pues yo tengo una idea sobre el tema, pero ni Jesucristo o Cristo pudo quitar el karma a la gente. Lo que puede hacer es que, en mi opinión, si luego tú me lo dices,
lo que hace es que madure el karma. Quiero decir, explicar algo del madurar. Crear las condiciones adecuadas para que lo que tenga ese kármico se desarrolle antes. Y así las personas que tengan ese problema lo puedan superar antes. ¿Qué te pasa? Pues a mí me ha aclarado un montón de cosas y me queda, bueno, pues alguna, no duda, sino ganas de ampliar, pero las preguntas ya las hicieron los compañeros. Y a mí me parece que lo de los niveles, pues está bien, porque siempre hablar a un nivel bajo. Puede haber todos los niveles ahí metidos. Y si no lo entiendes, ya lo entenderás. Es como cuando Picasso hizo el retrato a Stein, ¿no? Que dijo, no se parece, pero ya se parecerá. Bueno, pues esto es algo así, ¿verdad? Yo voy a hacer un poco de reflexión sobre que cuando empezamos en un camino, pues sí es verdad que esto de las amistades, la familia, pues nos relaja un poco, porque ya las amistades que teníamos no concuerdan un poco con nuestros niveles, y es cierto, la verdad que se cierra un poco el círculo, porque ya las anteriores ya no nos valen. Siguen ahí, pero no compartimos ya las mismas cosas que compartimos ahora, ¿no? Y ya buscamos otras nuevas vibraciones, porque vibramos en otro mundo vibratorio. Un poco la reflexión que yo quería hacer por ahí. Yo te doy las gracias por tu maravillosa exposición. El testigo del trabajo que realiza. Y me ha encantado eso que ha dicho de las amistades y las relaciones, porque es verdad que cuando se da un cambio de chip interior, la gente lo recibe y encima se cataloga mal. Entonces es también una parte de sufrimiento en el cual también hay que estar depurando karma. Y también tenemos que afrontar de que no nos importe lo que digan los demás. ¿Quién era la Lolita? Bájalo un poco, que está muy alto la rueda. La soledad del maestro, yo lo interpreto en el sentido de que el maestro es conocedor de todas las circunstancias, es conocedor de las circunstancias kármicas, de las consecuencias kármicas, del nivel evolutivo de las personas o los discípulos con los que se relacionan, del ambiente social en el que desarrolla su enseñanza. Y yo entiendo que eso debe suponer una tremenda frustración, porque tiene que autolimitarse, pero quizás frustración no sea la palabra correcta. Es decir, creo que él es consciente de esta situación como de impotencia. Es consciente de que posiblemente la labor que trata de desarrollar no dé sus frutos de inmediato, o los dé en muy contadas personas, en muy contados seres. Pero es un estado, como ha dicho Elena en una de sus cartas, feliz. Porque él sabe que eso es así, es una ley universal. Siembras, pero no todos los frutos germinan. Y ya lo dijo Jesús, cuando siembra, una semilla cae en la roca, otra en un suelo un poquito más fértil, hasta que finalmente florece esplendorosa. Entonces, pienso que es una soledad en el sentido del pleno conocimiento de cuál es la situación real. Pero no es una soledad dañina para el maestro, sino es una soledad
con satisfacción porque sabe que es el proceso. Nelson, me habías preguntado por la purificación. Lo he apuntado y ahora no. ¿Cómo se sale cuando llega una purificación? Es que yo creo que ahí no hay ninguna varita mágica. El nivel de purificación no se consigue en una, en dos, en tres existencias. Son múltiples vidas. Es un proceso progresivo. Yo creo que el nivel de purificación te lo va dando tu conciencia de los desapegos que vas logrando vida tras vida. Esas pequeñas victorias que tú vas consiguiendo cuando sabes que tienes un defecto que pulir, algo de lo que desapegarte, y finalmente lo consigues. Eso es un grado de purificación. Claro, cuando ya estamos hablando de los niveles en los que yo creo que nos encontramos todos, ¿no? Cuando hablamos de altas esferas, de maestros de jerarquía, Elena lo dice en la carta, tiene que existir un alto grado de purificación, tiene que existir un alto nivel de limpieza de karma. Si no es así, no se produce el contacto directo. Es decir, no se produce el sendero probatorio, no se inicia porque no tienes cualidades que debas probar, que debas aprobar en los exámenes de la vida, y por lo tanto ahí no hay purificación. Entonces, a niveles, digamos, en los que nos movemos nosotros, esas pequeñas victorias que vamos consiguiendo en cuanto a nuestra purificación de nuestra personalidad, a mejorar nuestro carácter en definitiva, ¿no? Para hablar en términos que todos entendamos. Y claro, a nivel superior, si no estás verdaderamente limpio, verdaderamente preparado, no hay contacto. Si crees que hay contacto y no estás preparado, eres fruto estás viviendo tu propio autoengaño. Eso es cuestión de cada uno, quien debe de analizarlo, ¿no? Los marinas psíquicos puros, canalizaciones. Claro que habla de canalizaciones. Y yo creo que es muy oportuno el que Elena hace 100 años explicara esto. Al igual que es muy oportuno que hace 150 años naciese la Sociedad Teosófica. ¿Por qué nació la Sociedad Teosófica? Porque según se habla en las cartas de los Mahatmas, Maestro Kutumi, dice del peligro al que la humanidad estaba siendo abocada por la sobredimensión de los fenómenos psíquicos, porque podían suponer un desvío del verdadero objetivo del progreso del ser humano. ¿Por qué? Pues porque los maestros, en su conocimiento, en su sabiduría, enseñan que la inmensa mayoría de los fenómenos psíquicos se producen en el plano astral inferior, son manifestaciones del plano astral inferior. Entonces eso hay que darlo a conocer. Por eso Elena en su carta dice que a veces los maestros, para transmitir una verdadera enseñanza, hacen uso, es decir, utilizan a psíquicos puros. Como bien dice Ana, un psíquico puro es una persona con un alto ideal. Por eso en la carta se dice como dejando la personalidad a un lado. No hay ningún afán de protagonismo por parte del psíquico para que sea canalizador de esa enseñanza o de ese mensaje. Por ese motivo dice que el psíquico puro, una de las formas de reconocerlo es que no sabe quién le transmite el mensaje. Y una vez que finaliza ese proceso de transmisión, pierde el contacto. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay la más mínima interferencia de la personalidad, que es lo que realmente causa daño. Yo he apuntado aquí por qué espejismo canalización. Sí, las personas que tienen una vida en el plano astral vienen y después
al poco tiempo de meterse en un tema de psicoanalistas, maestros. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de las pruebas, estamos hablando de las trampas de la personalidad. ¿Quiénes son los que están interesados en que se produzcan esas trampas? Los seres que viven en el astral inferior. ¿Cómo te tienden una trampa? Vanagloriando tu personalidad. Mira qué bueno soy yo, mira qué perfecto soy yo, que he contactado con el maestro tal, he contactado con el maestro cual. Eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y ante todo esto, todas las enseñanzas lo dicen. Solo hay un medio para medir si eso es real o es falso. Por sus hechos los conoceréis. Tan fácil como eso. Y yo creo que sobran palabras. Ana, me he puesto en un aprieto por lo de la lámpara del desierto. Yo me he limitado a transmitir lo que Elena dice en sus cartas y he tratado de reflexionar un poco sobre ello. Yo me imagino que son clave iniciática. Lámpara del desierto, león del desierto. Desierto, con la terminología desierto, ¿qué creo yo que trata de expresar? Pues algo falto de vida, ¿no? Soledad. ¿Qué ocurre? Primero tienes que encender esas luminarias internas, encender esos fuegos. ¿Para qué? Para dejar de ser una lámpara del desierto y convertirte en un león del desierto. El león es el rey del reino animal, el que domina. Entonces, yo creo que expresa un proceso. Maestro y karma del discípulo. Una de las claves para, lo dice Elena, lo dicen las cartas, los maestros, las cartas de los Mahatmas, una de las claves para que se establezca este discipulado directo, hablamos de contacto directo con un maestro, es la práctica ausencia de karma. Elena lo explica muy bien cuando dice que si un aspirante estableciese contacto con un maestro porque el maestro considere que está preparado y ahora ese aspirante tiene un mínimo pensamiento lujurioso, al maestro le haría un daño terrible. ¿Qué significa con esto? Pues que primero el discípulo o el aspirante discípulo tiene que adquirir unas cualidades. Tiene que demostrar que esas cualidades son innatas y que no va a desfallecer cuando se le pongan las pruebas. Es decir, tiene que superar el examen. Y entonces será digno de que el maestro le tienda la mano. Claro, para que esto ocurra, por lógica, tiene que estar prácticamente limpio de karma. No es que yo interpreto, vosotros habéis leído más que yo y posiblemente sepáis más que yo, ¿no? Yo no interpreto como que él coge y se hace cargo del karma del discípulo, sino que es un karma tan liviano que de alguna forma el maestro, al hacerse cargo del discípulo, pues puede asumir lo poquito que le quede al discípulo para ayudarle en el empujón final. Es como yo lo entiendo. Respecto a lo que he comentado, que es un comentario personal de que el maestro más adelante será discípulo, bueno, las enseñanzas dicen que la evolución es infinita. Estamos en continua evolución, en constante evolución. Vamos pasando de unos planos a otros, de unas esferas a otras, de unos niveles a otros. ¿Qué ocurre? En el plano de aquí de la vida, cada uno de nosotros hemos sido discípulos, somos discípulos desde la niñez, en las diferentes etapas que vamos desarrollando en nuestra vida, somos discípulos, pero llega un momento en el que somos maestros. Es más, incluso siendo niños, somos maestros, porque a veces los niños dan grandes enseñanzas a los adultos. Es decir, es un proceso que está intrincado, ¿no? Entonces, eres discípulo y pasas a ser maestro.
Cuando los maestros de la jerarquía espiritual, que son planetarios, el Manta Blanca, que son los que están velando por los destinos de la humanidad, la humanidad sea digna y alcance ese propósito del plan divino, pues yo supongo que estos maestros, lógicamente por evolución, pasarán a grados evolutivos superiores y entonces se convertirán en discípulos. Al igual que nosotros, si seguimos, nos convertiremos en maestros de la jerarquía. Eso queda a años luz, pero es algo que debemos saber que es un fruto natural de la evolución, no es nada raro, ¿no? Lo que has comentado, pues sí, tiene razón. A veces el poner las miras en lo demasiado elevado puede perturbar, puede incluso retrasar a muchas personas, puede asustarlas, pero ya lo dice Elena en sus cartas y ya lo dije yo al principio. El objetivo de hacer la exposición que he hecho es para que nos demos cuenta que debemos tener los pies en la tierra. ¿Por qué lo digo esto? Porque estamos en una época en la que aparecen muchos maestros. Estamos en una época en la que hay muchas personas que están conectadas con lo más de lo más a nivel espiritual. Y aquí se ha expuesto el desarrollo que sigue un discípulo hasta llegar a lo máximo, y una señal inequívoca para saber si un discípulo está en lo más alto. Y eso tiene un claro objetivo, que como dije al principio, cada uno de nosotros, cada uno de los que escuche la ponencia, haga una autorreflexión sincera y por lo menos sepa dónde no está, que ya es bastante. ¿Hay alguna pregunta más que se quiera hacer? José Antonio. Yo me refería, no solo por su ponencia, no me refería específicamente a lo que fue escuchado, me refería a un sistema más general, ¿no? Yo noto, y yo hablaba con Ana hace un rato, que el esoterismo a veces le queda como un peldaño en medio de formar a la gente mejor. Por eso me quiero decir, hay gente esoterista que lo tiene superado, lo tiene muy bien y eso lo tiene. Pero que yo trato de entender que cuando hay personas que dicen, ¿dónde estoy yo? Y son muy sinceras. La gente que es sincera me cae muy bien. Porque yo he pasado por esa experiencia. Entonces, tengo un movimiento de empatía con ella porque yo estaba igual. Tanto puedo entender eso. Y a veces me gustaría que a veces pienso que sería mejorable. Y hay otras líneas que lo hacen. Porque en ese sentido estaba hablando muy generalizado, no lo que dices tú estabas contento. Eso por un lado. Y luego hay temas que te hacen hacerte preguntas. Por ejemplo, aquí se ha hablado del idealismo. Krishnamurti dice cosas tremendas. Krishnamurti, los maestros le dijeron que su hermano no moriría. Y murió. Yo hago preguntas, no afirmo nada. Cuidado. Fue el Wittgenstein esto, Bueno, pues sí, uno de ellos. Uno fue el que le dijo. Bien, y murió. Entonces él cambió radicalmente. Y yo pienso que entró en lo que yo llamo a Krishnamurti cosas increíbles. Como por ejemplo decir, todo ideal es malo. Repito, todo ideal, que es tremendo. Yo, bueno, como llevo esta línea, cogí el libro de Krishnamurti y lo tiré al suelo. Cabrerísimo. Y estuve un año sin querer saber nada de Krishnamurti. Por eso puedo entender a los idealistas, yo también era mucho de ese nivel. Lo entiendo verdad. Luego, Krishnamurti lo cambió, lo que cambié fui yo. Pero me costó un año en mi vida entender. Cuando digo los niveles, porque él hablaba a otros niveles. Entonces lo entendí. Eso es un tema interesante del ideal, porque estoy generalizando muchísimo, pero son preguntas. Entonces, claro, y yo lo integro a Krishnamurti en la escuela Vedanta Advaita. Vedanta, de los Vedas y Advaita sin dualidad.
Igual que sin agarrar. Cuando, ¿y qué dice Kinnamuti? No fíate de ti, no tengas maestros. Y no es que él niegue la jerarquía, ni niegue los maestros que están en este plano y en otro plano, sino que él dice, ¿qué tengo yo? Yo mismo, pues de eso me tengo que empezar, lo que tengo y lo que me falta. Y entonces toda su obra, si veis, hace un poco como Sócrates. Va hablando de cosas con la forma filosófica de hablar, porque la forma externa sigue siendo filosófica totalmente, pero no acaba nada. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar nosotros. Nos está dejando. Y eso, yo llamo a los que llegaban a citar a Kinnamuti, seguía a Kinnamuti, yo les llamaba los escorados. En Marco, una escora es una inclinación, porque les pegaba tan duro, rompe la psique de la persona, que van todos escorados. Yo soy miserable, no soy capaz de hacer esto, no soy capaz. Por eso entiendo a veces esa pregunta a las compañeras, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa si soy tan bicho? ¿Me explico? Es para entender. Entonces Kinnamuti rompe, hace un primer rayo, clarísimamente. Entonces, claro, el tema es tremendo. Y si la relata, va por la misma línea. Es decir, va tratando de otra forma, con un primer rayo, creo. Es decir, no hay cualidad, no existe. Que aquí todavía hay gente que lo ha dicho. Sino que es relativo. Cuando, por ejemplo, estamos hablando del tema de Tauro, por ejemplo, que dice, sí, es el deseo. Porque el deseo a otro nivel es la intuición. No hay dos. Perdón, solo tratar de explicarme lo que estaba. ¿Alguien más? Yo quería comentar una cosa, perdón. No, por favor, va. ¿De usted? Bueno, que yo precisamente he tocado a Kinnamuti, que confunde o nos confundimos muchísimo, porque tiene una forma de expresión que yo creo que ni siquiera es para discípulos, sino para maestros. Entonces, yo creo que a veces llega a confundir tanto que personas en el camino se desequilibran totalmente. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces es preferible decir, esto no lo entiendo, pues lo dejo pasar y no me preocupo más. ¿Por qué? Porque es que si no te quedas cao totalmente. Entonces, son lecturas, por decir en lo que leemos, son lecturas a las que, como dice José Antonio, le falta mucho en medio. Entonces, cuando a veces se habla de determinadas enseñanzas, no hay camino. No hay camino, es cierto, a alturas muy elevadas, pero sí hay camino. Hay camino, el primer paso de saber quién soy, para qué estoy aquí, qué fin tengo, cómo estoy constituido, cómo esos cuerpos se tienen que ir transformando. Fíjate si hay camino. Lo único que pasa es que llegado un momento determinado, como nosotros tenemos que ser nuestros propios maestros, el camino lo tenemos que hacer solos, equivocándonos, cayéndonos, levantándonos, etcétera, etcétera. Pero con esos grandes seres, que yo a veces he dicho, que dice el nombre, vamos, en mi caso, pues luego después he pensado, digo, no, toda la razón, pero toda la razón con mucha traducción dentro, con mucha aplicación a la vida práctica diaria, porque si no nos perdemos. De todas formas, yo solamente tengo una pregunta que, bueno, yo que soy amigo de Paco y de Lolo, y siempre andamos por ahí más cosillas de... la pregunta mía es, hablando del tema de los psíquicos, ¿cómo llega Elena a discernir sobre el conocimiento y la ilustración que estaba haciendo objeto de su inspiración, si era de la esfera elevada o era parte de su propio fruto, de su propia cosecha?
¿Cómo llega ella? Hombre, Elena, al final del escrito, dice que la etapa final del discipulado es el discípulo de predestinado. El caso de Elena es similar al de Blavatsky y similar al de otros maestros, ¿no? Personas con evolución psíquica, evidentemente, porque el desarrollo espiritual trae aparejado el desarrollo psíquico y la culminación en la clariaudiencia y la clarividencia, evidentemente. Entonces, claro, el discípulo predestinado, dice Elena, que es aquel que ya ha tenido otras vidas de discipulado con el maestro y desde el momento justo de su nacimiento, es más, su nacimiento y el desarrollo de su vida está dirigido directamente por el maestro. Y por eso, desde pequeña o desde pequeño, la persona que está predestinada tiene ese contacto con el maestro. Maestro que a lo mejor identifica a los 20 o a los 25 años, como le ocurrió a Elena y como le ocurrió a Blavatsky, que lo identificaron físicamente. Pero desde pequeño ellos tenían sus contactos, sus visiones, le iban diciendo cosas, lo iban guiando. Por eso dice que cuando esto ocurre, es el maestro el que te va llevando de la mano y estos discípulos tienen ese conocimiento innato, que saben que es así, que no hay ningún tipo de equivocación, es como una conexión de corazón a corazón. Eso lo sienten ellos, ¿no? Por eso dice, da la señal de decir, ¿cuándo sabes si realmente estás con el verdadero maestro? Te lo va a decir tu corazón. Porque va a ser una sensación la que sientas que te deja fulminado. Eso lo dicen ellas. Yo, por supuesto, no he experimentado ni tanto así, ¿no? Pero es así. Bueno, pues yo quería aportar un poco aquí, bajo mi experiencia, y quería decir que muchas veces queremos entender a toda esta gente que pudo, por su experiencia y porque entendió, o porque era un iluminado o por lo que fuera, estar en ese momento de la evolución, y pudo escribir y dejarnos pues su patrimonio, ¿no?, de experiencia. Pero no podemos hacer estas lecturas desde el mismo sitio donde nuestro ego nos está causando los problemas para relacionarnos hasta con nosotros mismos. Entonces no se puede tener la solución desde lo que causa el problema. Si intentamos leer estos libros desde el ego, vamos a encontrarnos con que la lupa va a ser la vanidad, el análisis, esos otros planos que pertenecen al mundo de lo cotidiano y que además es de lo que nos queremos alejar y limpiar. Entonces creo que para poder leerlo y entenderlo no podemos delegar siempre en lo que leemos, en lo de fuera. Hay que hacer un trabajo muy intenso de disciplinismo hacia adentro y hacer además ejercicios prácticos que nos van a llevar a poder entenderlo todo y ya nos va a venir dicho y hecho, ¿no? No hace falta llegar por ningún libro. No sé, creo que hay trabajos y herramientas que podemos ver para poder ampliar el paraguas mental. Por ejemplo, vemos, y va a parecer aquí duro, pero es así, igual que podemos ver una flor y a nuestra parte sensitiva nos parece tan bonita y lo asociamos con el olor, con el color, con lo natural y nos es agradable, de la misma manera teníamos que darle la vuelta, ¿no? Y también verle la espina, verle la temporalidad, o sea, poder analizarlo. Y para eso es necesario meternos en un misticismo con nosotros mismos, sin delegar en nada, ni en un libro, ni en nada. No hay ningún maestro mejor que nosotros. Y la vida y todo es nuestro maestro. Tendríamos que llegar al punto de ver un excremento de la misma manera que vemos una flor. Y deberíamos de decir, uy, qué mierda, ¿no? No, pues mira,
tuvo la esencia, lo tuve dentro, gracias a ello me dio alimento, tuvo la luz del sol que me dio esa energía. O sea, si pudiéramos llegar a tener esta mirada, pero desde la paz y desde el sosiego interno, esa búsqueda no tan ajetreada que tenemos a veces en libros, en que nos dicen esto, en que no entiendo esto, fíjate, forma parte del ego y nos desvía la atención. Solo que somos vagos, pero la respuesta está en el interior, siempre. Yo creo que respecto a este tema de las técnicas y las enseñanzas, de si son muy elevadas, si son muy mundanas, yo creo que los maestros dan las enseñanzas justas en el momento justo, en la sociedad en la que han encarnado, la sociedad en la que han venido, con un propósito concreto. Pero esas enseñanzas siempre son entendibles y esas enseñanzas siempre nos dan los instrumentos. Si leemos los libros de Agni Yoga que escribió Elena, además de cosas sublimes, que evidentemente no la entendemos, yo no la entiendo, pero sí te habla del mundo, de la materia, te habla de las cualidades de la personalidad, te habla de todo aquello que tenemos cada ser humano que nos aleja de la unidad, que nos separa del resto. Te habla de las consecuencias nefastas del egoísmo humano. Te habla de todas las cualidades negativas. Por eso dice que hay que transmutar. Y transmutar es fácil. Si transmutar es tan fácil como que uno venga dándote la bronca y en vez de darle tú la bronca le eche una sonrisa y diga vamos a hablar. Eso es transmutación. Es algo tan fácil. Y como estamos en el seno de una cultura cristiana, qué palabras más hermosas dijo Jesús. Toda su enseñanza es una manifestación, es una herramienta de purificación. Toda su enseñanza. ¿Quiénes la han entendido? ¿Con qué fines se ha utilizado su enseñanza? Simplemente con reflexionar en ello yo creo que es suficiente. Es cierto que, claro, cuando te enseñan cosas o te dicen cosas que en nuestra mente concreta no alcanzamos a entender, es que no la podemos entender, porque hablan de algo invisible, algo de lo que no tenemos conocimiento, algo que en un principio lo aceptamos quizás como dogma de fe, pero a medida que profundizas, a medida que avanzas, a medida que sintetizas, lo haces como algo tuyo. Ya deja de ser un dogma de fe, ya dice, pues mira, por lo menos en esto va a resultar que tienen razón. No sé por qué, pero tienen razón. Eso es evolución. Y claro, cada uno de nosotros hemos leído un libro, o hemos visto una frase, o hemos visto una película, y no nos ha dicho nada. Pero si la ves dentro de 6 meses, de 1 año, de 3 años, dirás, Dios mío de mi vida, lo que este libro, esta película, transmitía y enseñaba. Para eso hay que abrir la conciencia y los sentidos, para poder verlo. No son nada. Si os parece, vamos a cortar aquí y... Ella ha pedido la palabra. Si da tiempo, si no. Venga, y luego finalizamos. No sé, pasamos muchas etapas, cada uno lee unos libros, lee unos maestros, lee unas... y se deja, lógicamente, pues descubrir esas verdades a través de todos esos conocimientos que vamos adquiriendo y que todos hemos empezado y seguimos mucho por ahí, ¿no? Nos ha gustado leer a este porque descubrimos la verdad que dice dentro de nosotros, si no, no nos seguiríamos. En cuanto a Krishnamurti, pues para mí es también un maestro que da una gran enseñanza y sobre todo él no quería seguidores, él no quería que hiciera organizaciones alrededor de él deshizo la sociedad de la estrella que le seguía y dijo de alguna manera que todos tenemos nuestro maestro interior que nos va a decir en cada momento, lo llamamos de pequeños la voz de la conciencia,
hasta ahí, si nos abrimos a queremos saber, queremos aprender, queremos traer lo superior, nos van a dar la respuesta. Pero entre tanto, pues está todo lo demás que también nos sirve y nos ha servido. Pero llega un momento, yo creo que tiene que llegar, no digo yo que usted, sino que llega un momento en el que ya tenemos todos los conocimientos casi superados a nivel teórico, que tenemos que saber y que simplemente sea caminar con nuestra propia conciencia y con nuestro propio maestro interior que nos va a decir en cada momento lo que sí y lo que no. Mirarnos a nosotros mismos que decimos tantas veces. Entonces, que sepamos que tenemos que llegar ahí. Cuanto antes lleguemos, pues habemos dado un saltito en la evolución. Nada más. Vale, gracias. Gracias, Paco. Si os parece, en vez de finalizar con un minuto de silencio, antes nos habían pedido el que finalizáramos con la gran invocación cantada. ¿Os parece bien? Sí, sí. Nos ponemos en pie para ello. Manos abajo. De amor